Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que ha dejado a muchos seguidores de la farándula turca, y de hecho, a nivel mundial, con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un secreto que ha estado dando mucho de qué hablar. Hande Erçel sorprendió a Kerem Bürsin con una fiesta secreta. Si han escuchado bien, esa pareja que conquistó nuestros corazones en Senkalkapm, mejor conocida por aquí como El amor está en el aire, parece que sigue dándonos motivos para sonreír. Y vaya sorpresa, ¿verdad? Porque después de todo el revuelo que causó su ruptura, parece que hay nuevas dinámicas, nuevos capítulos en esta historia que tanto seguimos con tanto interés. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta fiesta, quienes estuvieron presentes, qué se sabe sobre el motivo y por supuesto, la reacción de Kerem. Pero antes de que nos lancemos de lleno en el chisme, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente de esa fascinante industria turca que tanto nos apasiona. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de esta fiesta secreta comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y en diversos medios de entretenimiento turcos, y rápidamente cruzó fronteras. Al principio eran solo rumores, pequeños destellos de información que alimentaban la especulación. Pero como suele suceder cuando hay tanto interés de por medio, la verdad suele salir a la luz, o al menos, los detalles suficientes para mantenernos al borde de nuestros asientos. Y es que, seamos honestos, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y queridas de los últimos años. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real que nos tuvo a todos pendientes de cada movimiento. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus fans. Parecían la pareja perfecta, la que duraría para siempre. Y aunque entendemos que las relaciones tienen sus altibajos y que las cosas no siempre salen como uno espera, siempre queda esa esperanza de reconciliación, o al menos de una amistad sincera. Y es precisamente en ese contexto donde surge esta sorpresa. La fiesta, según los reportes, fue organizada por Hande para celebrar un logro importante de Kerem. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué logro podría ser? Algunos especulan que podría ser por un nuevo proyecto profesional, quizás una película, una serie o incluso un negocio en el que Kerem ha estado trabajando. Otros sugieren que podría ser algo más personal, un hito que Kerem quería celebrar de una manera especial. Lo que sí está claro es que Hande, a pesar de la distancia que aparentemente se había instalado entre ellos tras la ruptura, quiso mostrar su apoyo y afecto de una forma muy significativa. El hecho de que la fiesta fuera secreta, añade un toque de misterio y romanticismo a la situación. Esto sugiere que no fue un evento público sino algo más íntimo, quizás una reunión solo con amigos muy cercanos y familiares, o incluso algo planeado para sorprenderlo de verdad, sin que él tuviera la menor idea. Imagínense la escena, Kerem, pensando que quizás tendría una noche tranquila, y de repente sorpresa. Los detalles sobre la ubicación exacta de la fiesta son escasos, lo cual es esperable si se trataba de algo discreto. Sin embargo, se rumorea que tuvo lugar en un lugar privado, un jardín o una villa, decorado especialmente para la ocasión. Las fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, han filtrado algunas pinceladas sobre el ambiente. Se describe como una velada cálida y emotiva, llena de risas y buenos deseos. Y lo más importante, la presencia de Hande fue sin duda el punto culminante. La reacción de Kerem Bürsin ha sido uno de los aspectos más comentados. Según los informes, quedó completamente sorprendido y al mismo tiempo, muy conmovido por el gesto de Hande. Se dice que no se esperaba algo así, y que la sorpresa fue genuina. Ver a Hande organizar algo para él, para celebrar algo que es importante para él, debió haber sido un momento muy especial. Las sonrisas, los abrazos, la complicidad que se intuye en las pocas imágenes o testimonios que han trascendido, sugieren que a pesar de los altibajos que hayan podido tener, hay un cariño profundo que permanece. Y es que seamos realistas, cuando compartes tanto tiempo, tantas experiencias y una conexión tan fuerte como la que se rumoreaba y se veía entre Hande y Kerem, es difícil que todo eso desaparezca de la noche a la mañana. Las rupturas son
Ejas y a veces la mejor manera de sanar y seguir adelante es manteniendo una relación de respeto y admiración mutua. Este gesto de Ande podría ser una señal de eso. No necesariamente una reconciliación romántica en el sentido estricto, sino más bien la confirmación de que la amistad y el aprecio pueden perdurar, incluso después de que una relación sentimental haya llegado a su fin. ¿Quiénes más estuvieron en la fiesta? Esa es otra pregunta que todos nos hacemos. Se especula que asistieron algunos de los amigos más cercanos de ambos, tanto del círculo de Ande como del de Kerem. Personas que han sido testigos de su relación, que los quieren individualmente y que, quizás, han deseado verlos felices sin importar el formato que adopte esa felicidad. Es posible que también hayan estado presentes algunos miembros de sus familias, lo que añadiría un nivel aún mayor de intimidad y cercanía al evento. La idea de una fiesta secreta implica que no querían llamar la atención innecesariamente, y mantener un grupo selecto de invitados es una forma de lograrlo. Pensemos en la industria del entretenimiento. Es un mundo donde las relaciones son observadas con lupa, donde cada paso es analizado y comentado. Quizás Ande quiso darle a Kerem un momento de paz y alegría, lejos del escrutinio público, un espacio donde pudiera celebrar su logro sin la presión de las cámaras o los titulares. Y el hecho de que ella misma haya sido la organizadora principal, con todo lo que eso implica, habla mucho de su personalidad y de la importancia que seguramente le da a Kerem. Ahora analicemos el posible significado detrás de este gesto. En primer lugar, es un acto de generosidad y cariño. Organizar una fiesta requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Ande ha demostrado que Kerem sigue siendo una persona importante en su vida, a un nivel que va más allá de lo profesional. En segundo lugar, es una muestra de madurez. Aceptar que una relación no funcionó y aún así ser capaz de mantener una conexión positiva es un signo de crecimiento personal. En lugar de aferrarse al pasado o alimentar resentimientos, Ande ha optado por celebrar el presente y el futuro de Kerem. Y por supuesto, no podemos obviar el factor fan. Los seguidores de Kerem y Ande han estado muy pendientes de sus vidas después de la ruptura. Cualquier indicio de que se llevan bien, que mantienen una buena relación, o incluso la posibilidad de una reconciliación, genera un revuelo enorme. Esta fiesta, aunque secreta, inevitablemente ha salido a la luz y ha reavivado las esperanzas de muchos. ¿Qué nos dice esto sobre su relación actual? Es difícil decirlo con certeza absoluta, ya que no tenemos acceso directo a sus conversaciones privadas. Pero podemos inferir algunas cosas. Parece que, a pesar de la separación, han logrado construir un puente de respeto y afecto. Quizás la presión de ser una pareja pública fue un factor importante en su ruptura, y ahora, al estar separados, pueden permitirse una relación más auténtica y libre de expectativas externas. Es importante recordar que, a pesar de su fama, Ande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias maneras de gestionar sus relaciones. Lo que para nosotros puede parecer un gesto romántico, para ellos puede ser simplemente una forma de mostrarle a alguien que les importa que están ahí para apoyarlo en sus logros. Sin embargo, el hecho de que sea Ande quien organiza una fiesta secreta para Kerem, después de todo lo que vivieron juntos, es, sin duda, un detalle significativo que no podemos pasar por alto. Las especulaciones seguirán, por supuesto. Los fans analizarán cada palabra, cada imagen, cada me gusta en redes sociales en busca de pistas. Y eso es parte de la diversión de seguir a estas celebridades. Pero lo que hoy nos queda claro es que Ande Ercel ha dado un paso inesperado y encantador, demostrando que el cariño y el respeto pueden trascender las fronteras de una relación amorosa. La fiesta secreta de Ande para Kerem es un recordatorio de que las conexiones humanas son complejas y multifacéticas, y que a veces, los gestos más sinceros provienen de donde menos lo esperamos. Entonces, en resumen, hemos hablado de cómo Ande Ercel sorprendió a Kerem Bürsin con una fiesta secreta, un evento que ha generado mucho revuelo y especulación. Hemos explorado los posibles motivos detrás de este gesto, la reacción de Kerem y la posible dinámica actual entre ellos. Lo que queda claro es que, a pesar de su separación, parece haber un lazo de afecto y respeto mutuo que ha llevado a Ande a organizar este evento especial para celebrar un logro de Kerem. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades turcas. Recuerden que la vida de los famosos está llena de sorpresas, y siempre estamos aquí para traerles lo más jugoso y lo más interesante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre
este gesto de Hande? ¿Creen que podría haber una reconciliación en el futuro, o es simplemente una muestra de amistad sincera? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que también sea fan de Hande, Keremo del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más curiosidades y más contenido que los mantendrá enganchados. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.